Bueno, el tema es, tenemos que avanzar. Avanza, pero con valor. Ese es el hecho. Yo creo que todos nosotros pasamos momentos difíciles. A mí me tocó también, y cuando uno está así es como si no puede avanzar en la obra. Entonces nosotros vemos aquí en este pasaje algo que pasó, que es un ejemplo para nosotros, especialmente para los siervos de Dios, la iglesia que sufre, la iglesia que se va a renovar. Es una bendición, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel había sido testigo de las maravillosas obras del Señor, ¿sí o no? Los había sacado de Egipto y con milagros sorprendentes. Dios los libró de la mano poderosa de un rey que lo tenía aprisionado al pueblo. Entonces nosotros tenemos que ver eso, y eso está pues en Éxodo 12 se puede saber claramente eso. Dice que abrió el mar rojo. Qué sorprendente. Estos hombres vieron cómo el mar se abrió. Pero yo quiero decirles, ¿sí? Todas estas cosas que vieron no fueron capaces para crear en ellos una dependencia de Dios, sino dudaron y tuvieron mucho problema por la duda, el miedo y el temor. Los sustentó en el desierto con maná, con agua de la roca cuando tenían sed. Sacaron. Hola, comunidad cristiana de Murcia. Imagínense tantas domingo, cosas que estaban pasando, pero sin embargo, una generación no entró. Nosotros podemos ver que una generación de los que salieron no entró. Por la duda, por el temor, por la rebelión. Ellos son hijos, están en la presencia del Señor porque es el pueblo de Dios, pero no entraron a la tierra prometida. Ustedes se pueden verificar en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, al final, en esa etapa que terminó después de 46 años dando la vuelta, o 40 años dando la vuelta en el desierto, Dios no quería eso, hacerlo, pero ellos mismos se maldijeron. Nos has traído para matarnos aquí. Por eso es muy importante que tú hables conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si tú hablas que nos van a matar, ellos murieron. Ellos dijeron, dijeron eso. Ellos dijeron, has traído a nuestros hijos también para matarlos, ¿no? Y él le dijo, no. Ustedes no entrarán, pero sus hijos sí. Imagínate. Por eso la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Nosotros tenemos que hablar lo correcto, lo que el Señor está hablándonos en su palabra. Cuando nosotros conocemos esto, vamos a llegar a entender que Faraón tipificaba a Satanás. Todo su ejército eran como los demonios y todos estaban y afligían al pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor los sacó, fue por gracia. Los sacó porque nadie los podía sacar de Egipto. Pero Él, con brazo fuerte más adelante, dice que lo sacó. Cuando lo sacó, lo llevó para pasar por el desierto. Y es interesante que él dice más tarde en su palabra, estoy haciéndolo para hacer recordarles a ustedes y ustedes lo pueden buscar, él dice en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios fue bautizado en el mar. Imagínate. Por eso que cuando la gente se bautiza se le dice, muertos al pecado, resucitados para Cristo. ¿Sí? Por eso los bautizamos, no le echamos agüita encima, ¿no? Sino que lo bautizamos en agua. Así, pero ahí fue muerto. Ahí nunca más, diga usted, nunca más Faraón los esclavizó. Nunca.
ahí los mató a todos ellos y podemos ver que ese pueblo así. Y eso tipificaba lo que Satanás había hecho también en este tiempo, que el Señor Jesús murió, aunque Él estaba enseñando el bautismo y todo ello, estaba enseñando que su sangre, como también lo hizo en Egipto, que un cordero fue muerto, su sangre derramada para que las casas fueran pintadas, el dintel, y la muerte pasaba y no mataba a la gente ahí, ¿no? Y en nosotros eso tipificaba lo que iba a pasar con Jesús, porque Juan Bautista lo miró y le dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ya te puedes dar cuenta. Pero la sangre de esos corderos solamente cubrían el pecado. Pero la sangre de Cristo Jesús sí limpia el pecado. Qué lindo, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que entender que Dios nos ama y nos quiere bendecir para hacernos entender. Todo eso era una figura que lo que iba a pasar después. El día que uno lo entiende, va agradeciéndole al Señor cómo fue que Jesús tuvo que morir en la cruz, ¿no? La parte principal de toda la esencia cristiana está en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo les cuento a los niños y a los jóvenes, cuando estoy en las casas, les digo, todo eso tenía un proceso. Todos ellos estaban listos para poder realizar lo que en la mente, en el sueño del Señor, se iba a realizar. Y cuando usted lee, por ejemplo, siempre yo les digo, para que usted lo pueda conectar, no es que por si acaso o por casualidad vino el Señor y todo, no, todo está organizado y planeado, ¿no? Y en 1 Pedro dice así, que es interesante, voy a procurar ver si puedo leerlo bien. 1 Pedro, capítulo 1, ¿no? Dice en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esa era la sangre del Señor. Mira lo que hace, dice el 20. Y esto le deja a uno, pues, pensando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Porque aquí dice en el 20, dice, ya destinado, o sea, Jesús, o sea, esa muerte estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. O sea, estaba destinado el Señor antes que nazca Adán y Eva. O sea, Dios tiene todo un propósito. Y a veces piensa que cuando usted entró aquí, cree que no está dentro del propósito. Solamente que hay una parte que se llama libre albedrío y uno tiene que entenderlo. Pero hay dentro del propósito. Y le dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que Jesús ya vino, se manifestó por amor a nosotros. Imagínate, porque Él murió y transformó todo el universo. Porque por todo el universo fue muerto, porque antes, y nosotros sabemos que había alguien que estaba contra Dios. Eran los ángeles que se habían rebelado contra Él y habían afectado a todo el universo. Por eso dice que aún la creación misma será libertada a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. ¿Sí? Toda la creación. Y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces le quitó la autoridad a todo ello. Y es bien importante eso. Pero ¿qué nos enseña esto?
cuando estamos nosotros. Nosotros tenemos, ahora que estamos aprendiendo un poco de la palabra de Dios, a mí me gusta hacer una exposición, ¿no? No hacer siempre el mensaje expositivo, no temático, sino más expositivo, porque en realidad eso te lleva a la Biblia, a poder ver qué es lo que está diciendo y qué es lo que implica a nosotros los que estamos en este tiempo. Por ejemplo, hace referencia que el que le volvió a ponerle autoridad fue a Josué, porque Moisés había muerto o se lo había llevado a la presencia del Señor. No se sabe, porque no se sabe de su cuerpo nada. Entonces, pero lo importante es que nosotros comprendamos. En la Biblia hace referencia que son espacios de tiempo, que nosotros tenemos que entender que en esos espacios de tiempo le llama dispensación. Mira, por ejemplo, tenemos una para que usted pueda entenderlo y enmarcar todo lo que estamos diciendo, puede enmarcarlos en Efesios capítulo 1, el verso 10. Mire lo que dice, siémbrelo en su corazón, ¿no? Aunque desde el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos dio a conocer algo que es misterioso. Misterioso es algo que no lo conoces. Pero el Señor Jesús vino, ¿no? Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. ¿Cuál fue ese beneplácito? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, Cristo era la persona principal desde antes de la fundación del mundo y vino para manifestar. Por eso te decimos que cuando en estas semanas estamos hablando sobre la muerte y resurrección de Cristo, pues es la esencia de nuestro cristianismo. Mira lo que dice aquí en el verso 11, en el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. A veces no lo comprendemos algunas palabras, por eso les digo, es necesario comprender. Dispensación quiere decir un espacio de tiempo que administró el Señor. O sea, la forma como los diferentes tiempos hasta la llegada del Señor Jesús fue algo diferente. Porque ahora ya no tenemos sacerdotes que van a un templo y hacen los sacrificios de los animales, aunque hay un grupo por ahí que todavía hace sacrificios y es uno que no entiende todavía la palabra de Dios. Pero el hecho es que ya hubo el verdadero sacrificio que fue hecho por el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender que estos tiempos nos van anunciando principios espirituales. Entonces, como Israel había cerrado esa etapa de vivir en Egipto, ahora se habían pasado a estar cruzando el desierto. Eso fue otra etapa diferente, pero ahí se murió, o se lo llevó el Señor a Moisés. ¿Y quién quedó? ¿Quién quedó? Josué. Entonces, Josué tenía que llevar allá. Es interesante cómo le dice, Dios nos llama a seguir adelante con valor, con fe, porque Él no se desanima. Aquí si hay algún problema y una dificultad, eso no nos desanima, seguimos adelante. Yo me he quedado en sitios allá en Londres, me he quedado con lugares que lo he llenado
y allá, si este lugar es para 200, no entra 201, ¿no? En un sitio estábamos como 1000 y el sitio era para 1000. Entonces nos pasamos porque hubo un evento especial, éramos más. Entonces vinieron los ingleses, que son muy drásticos. Pastor Edmundo, tiene que salir de este lugar, porque hemos contado que ustedes son más de 1000. Nos tuvieron que cerrar las puertas. Pero nosotros comenzamos a buscar y encontramos otro sitio, más grande también, poquito a poco. Pero es así, tienen los espacios de tiempo que se van a dar. Así nosotros tenemos muchas cosas. Entonces, la primera cosa que le enseña aquí en este pasaje es, yo quiero que ustedes lo peguen. Le dice al pueblo de Dios, a Josué, levántate, ¿no? Cierra una etapa para comenzar otra etapa, ¿no? Porque imagínate, y no está Moisés, Moisés había hablado con el Señor, y Moisés había guiado y todo, ¿y quién iba a quedar? Entonces es muy difícil. Yo creo que usted tiene que entender, lo que yo le estoy enseñando, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, tú levántate. ¿No? Moisés fue un gran líder, pero el plan de Dios no depende de personas. En el plan de Dios depende de lo que el Señor decida, a quién puso, como en el caso de Josué. Por eso a nosotros nos tienen que decir, si pasa cualquier cosa aquí, levántate, sigue adelante a los propósitos que tienen. Tú tienes un propósito, nosotros tenemos un propósito. Entonces, cuando Josué entendió, yo creo que en el primer momento que pisó el río Jordán, se abrió. Igual que le había pasado a Moisés. Muy importante que usted entienda en ese sentido. Las pérdidas, los fracasos, los errores del pasado no cancelan los propósitos de Dios. No, eso aquí están los propósitos de Dios. ¿No? Puede haber todo lo que vaya. A veces hasta los pastores pueden fallar y todas esas cosas. Eso no impide los propósitos de Dios de seguir avanzando. Muy importante. Cuando nosotros leemos en Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, 1, ¿no? En Isaías dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, porque tú no lo conoces. Y quizás en una situación así, la gente comienza a creer. Yo creo que lo que ha pasado aquí ha sucedido que la gente comenzó a creer, a tener fe. Sí, vamos adelante, no nos vamos a quedar aquí, no vamos a cerrar este lugar, vamos adelante. Sí, ¿por qué? Porque no es obra de hombre, es obra de Dios. Sí. Bueno, entonces, muy importante. En este año nosotros tenemos que apuntar a lo que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros, ¿no? Bueno, quizás ese capítulo para Josué cerrar lo que era el desierto. En el desierto Dios le proveyó alimento, agua, protección. Cuando se quejaron y tuvieron hambre, les trajo las codornices y comieron y todas esas cosas. Pero les enseñó durante esos 40 años que Dios es fiel y los guardó, ¿no? En ese sentido. Pero ahora ya tenían que pasar a otro nivel. Probablemente ustedes están pasando a otro nivel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver ahí sus propósitos del Señor no cambian. La segunda cosa es, los propósitos del Señor no cambian. Puede haber que un siervo de aquí, o el pastor, o quien quiera que quiera hacer, Dios tiene un propósito con la iglesia.
¿sí? Porque somos un cuerpo, somos una familia, ¿no? Somos parte del gran propósito de Dios. Las promesas de Dios no cambian aunque cambien las circunstancias. No cambian aunque cambien las circunstancias. Es muy importante eso. Entonces, Josué, en el capítulo 1, el verso 3 y 4, dice: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. O sea, lo que dije a Moisés continúa. Y así pasa con ustedes. Yo voy a ver que usted pueda tener de aquí en adelante algo tan importante con su vida. Vamos a hablar después, ¿no? Pero es así. La generación anterior falló y muchos se quedaron en el desierto. Los hijos entraron, ¿no? Pero las promesas seguían vigentes porque el Señor quería llevar a su pueblo hasta llevarlo a Jerusalén, al lugar donde iba a venir el Señor. A mí me gustó mucho predicar sobre la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Qué sorprendente, ¿no? Como lo había dicho a Miqueas, le había hablado en el capítulo 9, el versículo 9 de Miqueas, le había dicho lo que iba a pasar, que para entrar iba a entrar sentado en un pollino, ¿no? En un burrito, ¿sí? Iba a entrar. ¿Y por qué un burrito? ¿Y por qué no un caballo? Porque él venía para poner paz, el príncipe de paz. Isaías ya lo estaba diciendo, ¿no? Hijo nos es dado, ¿no? El principado sobre su hombro, se llamará admirable, príncipe de paz. Él venía por la paz. ¿Sabe por qué? Porque los hombres que están lejos de Dios, aún los que están cerca y no entienden que nuestra paz ya está hecha con Dios. El príncipe de paz es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él vino y lo pagó para que nosotros tengamos paz con Dios. Qué lindo es eso, ver, ¿no? Paz, paz. Paz vas a tener en tu hogar, paz en tu casa, paz en tus finanzas, paz en cualquier cosa que tú hagas, hay paz. Porque tú eres un hijo de paz, ¿no? El que te compró fue Jesús con su sangre. Qué lindo, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero la segunda cosa que yo pude ver cuando él entra y está cumpliendo, dice que la gente le aclamaba. ¿Sí o no? Le aclamaba, ¿no? Aclamaban y le ponían las palmas ahí en el piso, le ponían también los mantos y todo ello, pero aclamaban. ¿Y qué significaba eso? Que le alababan al Señor. Entró como un rey que le estaban alabando y que le iban a entronar. Pero ellos no entendieron que su trono era arriba en los cielos y no era abajo, ¿no? Y que después ya vendrá el trono abajo. Un día se hablará de lo que es, ¿no? La segunda venida del Señor Jesús. Qué lindo, ahí seremos transformados. Nosotros, si quedamos hasta el momento que somos arrebatados, seremos transformados. Ahí entenderemos cómo fuimos conocidos. Es importante que nosotros comprendamos eso. Pero en ese momento, cuando entró, eran príncipes de paz. Pues qué importante debemos hablar a nuestra familia, a nuestros hijos, para que haya paz. Porque si no hay paz, hay conflicto de tensión. Por eso yo les digo, si los hermanos se han ido y algunos están hablando mal, usted es un hijo de paz. ¿Qué hace? Lo bendice. Que el Señor te bendiga, hermano. ¿Sí? Nosotros no estamos para juzgar, porque en la palabra de Dios dice así, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. No les podemos condenar, porque esos son hijos, ¿no? El Espíritu Santo que mora, porque somos templos del Espíritu, también está en el corazón de ellos. Solamente en algunos está el Espíritu Santo triste, contristados, dice, ¿no? La palabra de Dios, que no están haciendo correctamente,
¿no? Entonces, muy importante. Y Josué estaba diciendo, el Señor le decía, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés. Es muy importante entender que esa generación que había pasado, pero la promesa seguía vigente. Como a nosotros lo que nos ha prometido el Señor está vigente. Ir y hacer discípulos por todo el mundo. Y a veces la iglesia no lo ha entendido, cree que predicar nomás el evangelio, no es discipular. Yo le contaba, no sé si le contaba a ustedes, pero yo tenía una hermana que había escuchado que todos podemos hacer discípulos. Si usted está en su casa, discipula a sus hijos, aún a su marido, si no es creyente, poquito a poco lo va discipulando, ¿no? Así, y esta me decía, pastor, en la iglesia ya tienen sus células y están enseñándole para ser discípulo y todo. Entonces me dice, y yo no puedo, me dice. Y yo le dije, ¿pero por qué no puedes? Me dijo, porque no sé leer. Y si leo muy poquito. Estoy aprendiendo con la Biblia. Pero yo estoy en las reuniones. ¿Sabe lo que me dijo ella? Me dijo así, como triste. Yo le digo, sí puedes hacer discípulos. Porque cuando estaba el Señor Jesús, no todos sabían leer. Sí, no todos sabían. Entonces me dijo, ¿verdad, pastor? Sí, claro. Bueno, la hermana era de Ecuador. Linda hermana que estaba ahí. Y me dice, ya, pastor, voy a orar. Entonces ella agarró, en su sala, puso 10 bancas, a veces 12 o 11 bancas, ¿sí? Y puso ahí en cada una de las sillas, puso un peluche, un gatito, y todo, y le hablaba a ellos, ¿no? Como si fuera su grupo celular, les hablaba. Y entonces todo lo que ella escuchaba audible lo transmitía ahí a su grupo. Mira, cuando vino la convención, me dice, pastor, me llama. Sí, hermana, dime, quiero presentarte mi célula, mi grupo de casa. ¿Sí? ¿Ya tienes? Ah, qué bueno. Sí, aquí está. Ella es enfermera. La otra es una hermana que trabaja en mi trabajo como manager, no sé cómo era la que tiene, como una administradora del trabajo. Y esta también, y esta es mi vecina, y esta así. Entonces, ¿cómo lo has hecho? ¿No? Cuando me presentó, me dice, yo le creí y le comencé a hablar. Le hablaba lo que escuchaba, lo que escuchaba, y ahí está. Me presentó su grupo, eran 10 en ese tiempo, pero ya iba a cumplir con sus 12 que quería tener o más. Que es interesante cuando tú lo deseas, porque el mandato es ir y hacer discípulos. Si tú no haces discípulos, los que creen fácilmente son bebés espirituales que han nacido y se los lleva el maligno les engaña, son hijos. Yo a veces les pregunto, hay uno que vino de Centroamérica, me dice, pastor, yo quiero servirle al Señor. Dice, ¿y qué pasó? Que tendría como algo así, como unos 40 años. Ah, pues sírvele, ahí entra y... No, pastor, quiero decirle una cosita. Yo me he reintegrado en la iglesia porque cuando yo tenía más o menos 7, 8 años, yo le recibí al Señor en la escuela dominical. Pero después, cuando estuve en Estados Unidos, porque ahí de Estados Unidos los votaron a muchos, ¿no? Entonces dice... Yo me fui a Honduras y me traía a toda mi familia a Londres. Entonces yo quiero servirle al Señor, pastor. Me dice, pues entonces yo le digo, pues tú tienes al Señor en tu corazón. Lo único que tienes que aprender es que alguien te discipule. Porque el Señor dijo, id y hacer discípulos. ¿Sí o no?
No dice solamente que vayas y le prediques el evangelio, porque dejarlo. ¿Quién de ustedes tiene un bebé y lo deja en el parque? Nadie. Claro, lo coge y le comienza a dar, en el caso de los creyentes, la leche espiritual. Entonces, es muy importante. Dios tiene un propósito y en sus propósitos no cambia. Él dice, id y haced discípulos por todo el mundo. ¿No? Así es que usted está responsable de hacer discípulos. Usted va a decir, ay, hermano, que yo no sé la palabra de Dios, pero va a aprenderlo poquito a poco. La cuestión es creerle. Para eso significa fe, ¿no? Creer. Entonces, cuando estos que estaban en el propósito del Señor comenzaron a salir y comenzaron a hablar. Yo creo que ninguno de ellos sabía todo el Antiguo Testamento, porque eran personas del pueblo, no eran escribas, no eran fariseos que estaban ahí con la letra que estaban presentes, no eran, pero el Señor los usó grandemente. Por eso quiero decirles, es muy importante, ¿no?, que nosotros en nuestra tierra prometida, que Dios nos ha hecho entrar aquí, es Murcia, aquí hagamos discípulos. Vas a ver que las paredes vamos a tener que orar para hacer más grande este lugar. Así me pasó allá en Londres, yo le creí, porque una vez escuché que había un pastor que se llama Pastor Cho de Sudcorea, ¿no? De Corea del Sur. Tenía 250, y yo decía, ¿cómo puede tener 250,000 miembros? Y entendí que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Y comencé yo a soñar. Señor, gracias, yo también puedo hacer. Y comenzamos así. Por eso te digo que es bien interesante cómo se hace. Cuando comenzamos a crecer podemos hacer muchas otras cosas. Entre ellas hicimos 2 festivales tan grandes, le estaba contando, no sé, al hermano que me estaba trayendo, en Londres. Lo hice y me pusieron una multa porque yo pagué por 5,000 personas en el parque, por protección, y me cobraron porque vinieron 10,000. Si usted quiere puede verlo en el YouTube, busque el YouTube, se llama, en el YouTube está bajo el nombre Festival Latinoamericano, ¿no? Festival Latinoamericano de la CCL, pero vinieron casi 10,000. Imagínate, más de 10,000 porque me pusieron la multa encima. Sí, porque sí, eso. Pero así, es posible, cuando usted lo quiere, va a ponerse en su corazón el deseo de hacer cosas para el Señor. De una u otra forma. Hermano, la gente comenzó, esta vez voy a cumplir años, voy a invitar a mis familiares, los que están ahí, aquí. Voy a invitar a mis vecinos, los que están ahí. Pero el propósito era predicarles el evangelio, ¿no? Qué lindo. O sea, todo se motiva al propósito que uno tiene en el Señor, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dice en su palabra, ¿no?, las cosas que yo, y si creen en mí, aún cosas mayores vamos a hacer, ¿no?, en su nombre. Porque en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre. O sea, si te ha prometido, lo va a hacer, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos. Una tercera cosa que yo pude ver aquí, le dijo a Josué, yo estoy contigo. La presencia de Dios está fortaleciendo tu valor. En realidad, yo estoy contigo. No vas a ir solo.
O sea que igual que fue con Moisés, así también iba a ir con Josué. Por eso tú tienes la gran responsabilidad de entenderlo, que en cualquier cosa que tú hagas, está el Señor ahí. ¿Sí? Él está ahí. La presencia de Dios es la base de tu valor. Tú tienes valor. Y a veces nos amedrentamos con las cosas que puedan pasar, ¿no? Eso. José como estuvo con Moisés, también le dijo el Señor, yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. José no debía confiar en su experiencia. En realidad es hecho. Nosotros no confiamos en nuestra experiencia, sino en la presencia de Dios, que viene a ser la realidad de lo que es su palabra. Su palabra, como le decía ayer que estábamos hablando, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios se traduce también como verbo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Podemos decir, en el principio era la palabra, estaba la palabra con Dios y la palabra era Dios. Por eso dice en ese capítulo 1, el verso 14, dice, y la palabra o el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es la persona misma del Señor Jesús, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros comprendamos eso. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No solamente al pastor, sino a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque los adoptó, les puso el Espíritu Santo, sois templos del Espíritu de Dios y necesitan creerle. Y cuando le creen, van a hacer cosas sorprendentes, ¿sí? Para el Señor. Pero no se enorgullezcan, ¿no? Porque el orgullo no es bueno delante del Señor, aunque lo ve con agrado lo que has hecho, pero nosotros tenemos que ser humildes de corazón, ¿sí? Así como el Señor en humildad, montado en un burrito, se fue hasta Jerusalén, ¿no? Es muy importante que entiendas, Josué debía confiar no en su experiencia, sino en la presencia de Dios. Y usted confíe, porque Él está, ¿no? A veces dice, no está conmigo. No, si dice, somos templos del Espíritu de Dios, Él está contigo, ¿no? En Mateo 28, 20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Está contigo. No es que porque has hecho alguna cosa mala, no está. Cuando haces algo malo, Él se contrista, se pone triste, ¿no? Es lo importante de entender. Él está contigo. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. O sea, que Él está. Pueden decirte cualquier cosa y todo ello, pero la palabra de Dios, que como está en tu corazón y tú puedas hablar con la presencia del Espíritu, ¡pum!, entra en el corazón de la persona, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros entendamos. O sea, que en esta nueva etapa, en esta nueva etapa que estamos viviendo como iglesia, es necesario que nosotros pues nos ajustemos a lo que Dios está diciéndonos. Yo creo que no quiere que siempre estén ustedes unas 100, 150 o 200, y quiere que siempre crezcan, ¿no? Es muy importante que ustedes comprendan. Y de ustedes va a salir pastores y pastoras. Pastores y pastoras. Algunos evangelistas, algunos profetas, algunos misioneros. ¿Oh? Qué bonito es. Por eso nosotros tenemos que ver, ¿sí? Esfuérzate. La cuarta, sí, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. La fuerza del creyente está en el Señor Jesús. Nosotros debemos estar siempre animados a la obediencia a la palabra. Le obedecemos. Yo le explico. Porque la gente dice, pero ¿por qué tengo que obedecerle? Porque en la tentación que tuvo Adán y Eva,
fue justamente lo que el maligno, cómo le engañó. Dice, le dijo, seréis como Dios. En otras palabras, seréis independiente. Tú tomarás tus propias decisiones. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces ustedes toman sus propias decisiones? Casi siempre. Pero cuando comienzan a entender, porque dice, tiene que ser decisiones pidiéndolo al Señor. Por eso dice que Él sabe las cosas mejores. Yo le decía a mi nieta, viene y me dice, abuelito, yo tengo un novio, o estoy enamorado, no me dijo novio, me estoy enamorada. Yo le digo, ¿es creyente? En la Biblia dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar. Sí, no, pero le hice caer en cuenta algo más duro y que se quedó. Le digo, cuando el Señor Jesús estaba evangelizando, estaba haciendo maravillas y prodigios, la gente le seguía por multitudes, ¿sí? Pero ahí llegó un joven, y ese joven le dijo así, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a ir donde tú vas, está diciendo, estoy parafraseando, ¿no? Yo te voy a seguir, pero deja que entierre a mis padres. Y el Señor lo agarró y le miró, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así le dijo, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabe qué significa eso? A mi nieta le digo, ¿no? Que una persona que no conoce a Dios está muerta. Porque en Efesios dice, están muertos en sus delitos y pecados. Imagínate, y te vas a casar con un muerto. Y se puso. Ahí fue cuando a la semana siguiente había terminado con el muerto. ¿Por qué? Porque ella dice, si no ha nacido de nuevo, pues, ¿cómo se sabe? Que le gusta ir a la iglesia, le gusta leer la palabra, le gusta hablar sobre esas cosas que son importantes. ¿Y a él le gusta ir? No. ¿Y cómo sabía que era cristiano? No, es que es ortodoxo, me dijo. Ortodoxos son los cristianos de Rusia, de esa zona, ¿no? Entonces yo le dije, no, ya pues, te das cuenta. Sí, abuelito, ya no tengo nada que ver con él. Dice, ¿no? Entonces, muy importante que uno le haga entender, porque la palabra de Dios llega al corazón cuando uno le conoce, ¿no? Es lo mismo que cuando nosotros le enseñamos a los niños, esa palabra queda en su corazón para siempre. Acuérdense, porque no es una palabra de conocimiento humano, es una palabra de unción de Dios que entra al corazón de ese niño. Un día me viene una hermana, me dice, pastor, hay unas reuniones ahí en Londres que dicen que uno no tiene que decir que es hombre o que es mujer, porque usted no sabe cuando sea más grande si va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces yo le digo, ¿y qué? No, dígale a su hija, dice, el Señor creó al hombre y a la mujer y le dijo, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear, esa es la responsabilidad. Dos hombres, ¿cómo pueden tener hijos para llenar la tierra? O dos mujeres pueden tener. Eso le había dicho a la hija y se le paró porque los niños no le pueden hacer cambiar lo que creen, ¿sí? Solamente les pueden enseñar y todo. Y me dijo, pastor, mi hija le dijo, que estaba jovencita, le dijo, yo soy cristiana y yo creo esto, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer, porque dos hombres no pueden tener hijos, o dos mujeres tampoco pueden tener hijos, ¿no? Entonces dice, la convicción le llevó a que ellos, como le habían enseñado en la iglesia, eso fue el fundamento para su vida. ¡Qué bonito! Entonces ellos, no necesitas tú enseñarle otra cosa, porque eso va
van a aprender en su mente los niños, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, es espíritu y es verdad, ¿no? Eso fue tremendo. Pero al Señor le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque en todo lugar siempre se te va a enfrentar circunstancias y situaciones bien difíciles. Pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Porque es así. Yo te podría decir, puede venir alguien, un gigante como Goliat. Para cada Goliat hay un David. Tú tienes un David aquí adentro. Podrá venir como Goliat, pero saldrá ese David, porque está el Espíritu. ¿Qué le hizo fuerte a David? Era el Espíritu Santo, que estaba ahí, y nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces piensa tú, es muy importante que tú lo puedas entender en ese sentido. Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, ¿no? Porque el miedo nació en el pecado que hizo Adán y Eva. ¿Por qué tienes miedo?, le dijo el Señor. ¿No? ¿Por qué te escondiste? Me escondí, Señor, porque había pecado. O sea, el miedo comenzó ahí. Y nosotros, pues, el Señor nos enseña, no temáis, no tengas miedo, ¿no? Dios va a estar contigo siempre, pero esfuérzate tú y sé valiente, ¿no? En ese sentido, en la quinta cosa que nosotros tenemos ahí es no tengas temor. Uno es esfuérzate y sé valiente, el otro es no tengas temor. Porque tú puedes tener un valor por lo que la palabra de Dios dice, pero el maligno siempre, acuérdese, siempre es conocido en el Nuevo Testamento como mentiroso, padre de toda mentira, vino para matar, hurtar, destruir. Entonces, pero eso viene a la mente, viene aquí. No es que se te va a presentar ahí como un ser maligno con su trinche y sus cuernos ahí alrededor, no, sino con palabras, con pensamientos. Y Él es el que te acusa. Nosotros tenemos que tener la verdad del Señor en nuestra boca para hablarle, porque así nosotros vamos a quitar ese temor. El Señor dijo, puede que está queriendo amedrentarnos y todo, pero el Señor te cuida. El Señor te cuida. Es muy importante que tú tengas esto. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él estará contigo. Yo creo que tan lindo es nuestra vida cristiana que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así es que no es que por algo que haya hecho ya... No, por algo malo que haya hecho, si he cometido alguna cosa y no he pedido perdón, pues me va a ir mal. Porque el maligno te comienza a fastidiar. Tú dices que eres cristiano y has hecho eso. Tú dices que eres y has hecho esto. ¿Sí? Pero el Señor dice que nosotros podemos volver y pedirle perdón. Y algunos muriéndose le están pidiendo perdón. Yo a veces le digo a los jóvenes, mira, pedir perdón, ir delante del Señor, el Señor te bendice. Si al que estaba muriendo ahí al costado del Señor Jesús, solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él le dijo, hoy mismo. ¿Qué dices? Vino a cantar aquí alabanzas, se fue a ayunar, que se bautizó. No, porque estaba en una condición ya de muerte. Y a veces algunos que son desobedientes al Señor sufren y al final se van a la presencia y a los últimos días, a los últimos momentos oran. Tengo una amiga que es una enfermera, pero de estas que cuidan a los que ya se están muriendo.
Y allá es bien difícil que tú puedas hablarle de Dios a los que se están muriendo. Porque la ley dice que no se puede, ¿no? Porque hay de diferentes religiones y todo. ¿Y qué sucedió? Me dice, yo le he pedido al Señor que me dé la sabiduría. Y yo me he llevado un montón. Ella trabaja en el área paliativa. No sé si conocen eso, ¿no? La paliativa. Entonces me dice, yo oro y a veces veo y le hablo en el oído porque las cámaras están por todas partes, ¿no? Le hablo en el oído, ¿qué quiere? No, sí, ¿quiere recibir al Señor Jesús? Sí, alguno dice. Y le recibe. Y ellos son los que a veces le hacen mal a ellos. Le dice, yo no quiero otra persona, yo quiero esa que oró conmigo en el oído y cosas así. Y me dice, me han echado de un sitio para llevar a otro sitio después. ¿Pero por qué? Pero se ha llevado varias personas, no varias, muchas personas. Pero el Señor la ha usado. Por eso quiero decirle, no tenga temor, ¿no? Echa fuera el temor, ¿sí? Entonces, en conclusión, quiero decirle, una generación quedó atrás por incredulidad. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás porque, ay, nos hicieron esto, que pasamos así, que esto. No, nosotros seguimos adelante, vamos a ir adelante, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque te va a levantar. Si lo levantó a Josué, no era como Moisés, pero levantó a Josué. Y a nosotros también nos va a levantar, porque el mismo Espíritu dice que resucitó a Jesús de los muertos, está aquí. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Es muy importante, ¿no? Entonces, cuando cerramos estos tiempos, estas dificultades, tenemos no negamos fallas, pero no queremos olvidarnos las maravillas que el Señor hace. Él va a continuar haciendo, ¿sí? Y no nos detengamos por tener temor. Entonces, la voz de Dios que nos dice, levántate, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Vamos a hacerlo. Y ustedes tienen toda la bendición de toda esta zona. Y ustedes dirán, no, pero somos poquitos. No. Yo me recuerdo que una vez me quitaron todo un sitio y para irme éramos como 200. Para irme a otro sitio, cada hermano venía, no, es muy lejos eso. Me dice, pastor, ¿me permite irme a otro? Bien, como tú quieras, ora y dile así. Total, llegamos a una iglesia que nos abrió las puertas para poder hacer el programa ahí. Solamente llegamos como 2 familias, después de ser 200. Pero ahí crecimos, que nuevamente el del sitio nos tuvo que echar, pero no, como son los ingleses son caballeros, perdón, pastor del mundo, usted no puede estar aquí, son muchos, ¿sí? Y me echaron así a buscar otro sitio. Pero donde íbamos se abría y crecíamos más. Por eso, hermano, no hay límite para nosotros. Nosotros podemos hacer grandes cosas en el Señor, porque la presencia del Espíritu está en tu corazón. Nosotros hablamos vida, nosotros tenemos el entendimiento. No se ponga usted a pensar si una persona le habla y le dice lo malo y le insulta y todo. Yo a veces a los que lo que insulta le digo, mira, el Señor Jesús dijo, al que te maldice, bendícele. Pero pastor, me duele, que no, así. Porque si tú no le bendices, queda la ley que fue dada a Abraham. Al que te maldice, le maldeciré. ¿Sí? Mejor es bendecir. Sí, es bendecir. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Y usted se va a fortalecer y va a ver cómo el Señor lo va a usar. No solamente en su persona, en su trabajo o en su familia, con sus hijos, con todas las cosas que están alrededor.
Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Por eso quiero decirles, hermanos, si en este tiempo hemos pasado estas dificultades en esta iglesia, es para mostrarnos. Yo le he dicho a la gente, le digo, mira, cómo el Señor me ha tornado las cosas en bendición. Yo le digo, cuando alguien te insulta, te dice y todo, y no es verdad, pues, ¿sabe lo que está pasando? Dios te está revelando porque quiere sanarte a ti, esa área que necesita sanarte, y ponlo como revelación de Dios, ¿sí? Porque en realidad tú no eres lo que Satanás dice, tú no eres lo que dice la gente, tú no eres ni siquiera lo que tú mismo pudieras decir de lo que eres. No, porque tu juicio hacia ti no es correcto. El que verdaderamente te conoce es Dios, ¿sí? Tú puedes estar pensando, yo soy así. No, el que verdaderamente te conoce es así. Entonces yo le digo, es muy importante que tú entiendas, ¿no? Eso. Y me dice, pastor, entonces, ¿quién soy? Claro. ¿Quién eres? Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Lo que la palabra de Dios dice que soy. Eso soy yo. Eso eres tú. Para la bendición de ustedes. Entonces, si alguna persona me dice alguna cosa, pues yo le bendigo y yo le digo, pero no es así, ¿no? A veces uno se molesta porque ya tú sabes que nuestra naturaleza humana tiende a eso. Pero eso es otro tipo de enseñanza que hay que hacerle a la gente. Bueno, mis queridos hermanos, ponemos de pie para orar. Y yo quiero ministrarles y bendecirles, ¿sí? No sé cuándo volveré, pero sí, para ese evento que vamos a hacer, espero. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, y ponga sus manos así, ¿sí? Vamos a decirle al Señor, ¿sí? Vamos a decirle, Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Tú no mientes y nos das el gozo de poder escucharla y tú siembras en nosotros principios espirituales. Tú quieres que nos levantemos y no nos dejemos postrado aquí por las cosas que nos hayan pasado. Tú quieres que nos esforcemos en el nombre del Señor Jesús porque quieres tú alcanzar muchas cosas grandes alrededor, pero también quieres que seamos valientes en medio de cosas que vienen, circunstancias que vienen. Nosotros somos valientes, aunque venga un mal tan grande sobre tu pueblo, o un Goliat, saldrá un David de nuestro corazón para bendecir, para tirar abajo toda influencia maligna. Señor, gracias, porque yo soy lo que tú dices que soy. Yo soy lo que tu palabra dice que soy. Y por lo tanto, Señor, siempre entenderé lo que nos has enseñado, que tú estarás siempre. Yo estaré todos los días contigo. Señor, gracias por tu presencia. Bendice tu pueblo, llena el corazón de cada uno de mis hermanos y fortalécelo, Señor. Bendigo, Señor, su vida, especialmente en este tiempo, y los que están con dolores, enfermedades o circunstancias adversas, rompe esas ataduras y que ellos puedan creer, Señor, creer que tú los levantas, les das fuerza, los sacas adelante, son valientes en medio de circunstancias adversas, porque tú nos amas, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo. Amén.
Comunidad Cristiana en Murcia, de la semilla al crecimiento, de la palabra al cumplimiento.